Muy buenas tardes, mi nombre es Jonathan Valdés y presento mi número de documento. Soy estudiante de ingeniería del curso de programación. Voy a explicar mi proyecto como tal. El proyecto es Fundacaquetá. En la fase 1 vimos el análisis de requerimientos, presento el trabajo entregado, en donde se definió el problema. La Fundación Fundacaquetá desarrolla proyectos de inversión social y de salud con los habitantes del departamento del Caquetá y requiere administrar la información correspondiente a cada uno de los proyectos y actividades que se ejecutan para el cumplimiento del objeto de cada contrato. El objetivo general es desarrollar un software de almacenamiento y administración de los registros que se obtienen en cada proyecto de la Fundación Funda Caquetá. Los requisitos funcionales para nuestro software es que el usuario podrá ingresar con usuario y contraseña. El usuario podrá registrar y almacenar los registros de los proyectos por número de proyecto. El usuario podrá registrar y almacenar los datos de los profesionales asociados al proyecto. El usuario podrá visualizar los datos de los proyectos por fechas, valor profesional y número de contrato. Y el administrador podrá parametrizar permisos y roles dentro del software, y lo mismo que podrá eliminar y actualizar registros. Los requisitos de nuestro software no funcionales: el software deberá soportar sistema operativo superior a Windows 7, deberá funcionar como página web, debe tener una base de datos relacional, debe funcionar en cualquier navegador web y debe cumplir con los lineamientos de seguridad de la información. Asimismo, también deberá tener un usuario superadministrador. Para los registros no los de la fase 2, para la fase 1, a ver la fase 2, en donde hablábamos ya sobre los diagramas de diseño. Entonces, el diagrama de casos de uso para el usuario al registro de proyecto. Entonces, el usuario ingresa al aplicativo, inicia sesión con usuario y contraseña. Al ingresar al aplicativo, registra los proyectos, ¿sí? Nuevos proyectos, consulta proyectos, también puede modificar los proyectos, ¿cierto? Y el administrador puede ingresar al aplicativo, registrar nuevos proyectos, consultar proyectos, pero también elimina registros y crea usuarios, modifica usuarios o elimina usuarios en la plataforma. Ya como tal está la descripción en la ficha técnica del caso de uso, en donde el usuario registra, modifica el proyecto. Las precondiciones: que el usuario que realice el proceso deberá estar registrado en la base de datos y tener los permisos. El flujo de acción es lo que acabo de indicar. El flujo alternativo es donde el aplicativo permite crear el usuario con su contraseña y el sistema solicita usuario y contraseña para el inicio de sesión. Si no tiene usuario, le enviará un mensaje que no tiene usuario registrado. El sistema muestra la pantalla con los datos a registrar. Si no tiene permisos, se enviará mensajes de sin permisos. Y el sistema tendrá un botón de consulta para modificar los proyectos y solicitar siempre el número de contrato. Las postcondiciones es que el sistema muestra un mensaje de registro guardado y podrá ser consultado por número de contrato, el cual es único. El caso de uso para el registro profesional: manejamos el mismo diagrama en donde hay dos actores, usuario y administrador, y el usuario ingresa al aplicativo, inicia sesión con usuario y contraseña, registra a los profesionales, ¿sí? Con número de cédula, nombre, cargo, perfil, valor, consulta a los profesionales y modifica datos también de los profesionales. Asimismo, el superadministrador pues podrá eliminar usuarios y eliminar registro de profesionales. Sí, tenemos la misma ficha técnica del flujo de acción, donde las precondiciones: que el usuario al realizar el proceso deberá estar registrado en la base de datos. Y el flujo alternativo, manejamos la misma estructura que cuando se hizo el registro para los proyectos. Aquí es similar, dado que el usuario ingresa a sesión solo una única vez en el sistema, ¿cierto? Aquí para estar consulta de datos,
de nuestra ficha de datos de consulta de datos y el modelo de clases. Entonces en el modelo de clases tenemos una base de proyectos, una tabla de contratos, una tabla de profesionales, una de perfiles, de cargos, de actividades y lugares, y tiene sus ítems. Entonces, el contrato tiene sus elementos, los de profesionales tienen sus elementos, los perfiles tienen sus elementos como ID, nombre, descripción, ¿cierto? El de proyectos reúne todos los elementos, que es la tabla donde se conectarán las demás tablas para hacer el relacionamiento. El diagrama de actividades, donde la persona ingresa al aplicativo, solicita el ingreso, que lo voy a aumentar un poquito, donde ingresa al sistema, solicita el registro al administrador. ¿Está registrado? No, entonces solicita el registro al administrador. Si sí, pantalla de inicio del aplicativo. Cuando ingresa al profesional, ¿cierto? Selecciona profesional o contrato. Entonces si va al profesional, se le abre, selecciona las opciones. Entonces puede registrar, consultar o modificar. Si quiere registrar, entonces registrar proyecto. Si sí, seguimos con registrar nombre. Si no, nos debemos ingresar a seleccionar opciones. Registra nombre, número de profesional, cargo, perfil, valor. Bueno. ¿Desea guardar los datos? Si sí, datos guardados con éxito. Si no, volvemos otra vez a registrar proyecto y limpia la pantalla. Lo mismo pasa si queremos consultar. Si queremos consultar, vamos a consultar profesional. Si sí, diligencial muestra la consulta. Si no, volvemos a las opciones. Para contratos manejamos la misma lógica de registrar, consultar o modificar. Si necesita registrar, si sí, seguimos con el registro del contrato. Si no, volvemos a seleccionar de opciones. Este es el nivel del diagrama de actividades. Aquí tenemos otro diagrama que es el de entidad-relación. Tenemos nuestras tablas de diagrama de entidad-relación, ¿sí? Donde tenemos la tabla de proyectos, tenemos nuestras tablas ya con las cardinalidades de muchos a uno, ¿sí? O de uno a muchos, ¿cierto? Porque acá es donde podemos tener un profesional, en este caso, puede estar asociado a un proyecto, ¿sí? O a muchos proyectos, ¿sí? Pero un proyecto no puede estar asociado a muchos profesionales, ¿sí? Entonces tenemos nuestra cardinalidad, ¿cierto? Y pues el ensayo sobre realizado en nuestra fase 2, ¿sí? Para nuestra fase 3, la fase 3 nos indicaba era hacer las ventanas ya en nuestro NetBeans, realizar nuestras ventanas, donde tenemos acá la construcción de nuestras ventanas de consultar proyectos, crear proyectos, ¿sí? Un menú, una principal, ¿cierto? Entonces tenemos nuestra página principal y tenemos nuestro menú para poder identificar el proyecto, crear nuevo, consultar y el profesional nuevo, consultar. Para el profesional se creó la ventana de profesional y cuando seleccione el profesional nos trae la ventana de Funda Caquetá, ¿sí? Donde tenemos crear, modificar o eliminar, ¿sí? Si queremos crear, seleccionamos crear. Tenemos nuestros datos de identificación, nombre del profesional, cargo, actividades, perfil, valor, edad, duración, ¿sí? Si la modificamos, pues tenemos que buscar el número del profesional y modificar, y buscarlo y modificar. O si lo queremos eliminar, podemos buscarlo por número de identificación y lo eliminamos. Para crear los proyectos tenemos nuestra misma ventana también, donde vamos a tener nuestro registro de proyectos con el número de contrato, con nombre, con lugar, con actividades, con profesional, valor, objeto y duración. Y para consultar los proyectos tenemos nuestra página de consultar,
donde tenemos que editar el número del contrato y seleccionar si lo queremos modificar o eliminar al buscarlo, ¿sí? Tenemos los mismos datos y guardamos si lo queremos editar, ¿cierto? Esta fue nuestra fase ya como tal de diseño. Ya en la fase 4 fue donde hicimos la conexión a nuestra base de datos. Ya tenemos la conexión, ¿sí? Tenemos las variables, tanto la variable de clase padre, en donde hicimos todo el tema de la herencia, ¿sí? Y el poliformismo, donde en nuestra clase padre tenemos las herencias, tanto de ID y nombre, ¿sí? Y en cada una de las clases de proyecto profesional tenemos nuestras variables creadas y la conexión o la herencia en nuestra clase padre, ¿sí? con nuestra eh, con nuestro jet y nuestro set, ¿sí? En donde nos da la información de cada una de las variables con jet y set, ¿cierto? Aquí ya los podemos visualizar, están asignadas y dentro de las ventanas de profesional pues está como tal también en el design, en el source está la conexión de los botones, ¿sí? De crear proyectos y consultar. La conexión de nuestra base de datos está ya conectada, ¿sí? Para poder traer la información de nuestra base de datos. Ya está la conexión a la base de datos. Entonces acá están los drivers de nuestra base de datos y está la conexión a la base. Podemos acá visualizar nuestra tabla de la base de datos, ¿cierto? La actividad, la carga, el cargo, el contrato, están nuestros datos, ¿sí? Y podemos hacer también la conexión de nuestros localhosts, ¿cierto? De Funda Caquetá. Entonces aquí podemos ingresar a phpMyAdmin, ¿cierto? Con nuestras claves y aquí ya tenemos nuestra base de datos Funda Caquetá creada con nuestras tablas, ¿sí? Con cada una de ellas ya lista y conectada a nuestro proyecto. ¿Listo? Eso es todo, muchísimas gracias, hasta luego.